Muy bien, Norville. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Acá nuevamente para tocar un tema de interés mundial, ¿no? Que justamente a raíz de esto tiene el título, ¿no? El nuevo orden mundial, ¿no? Un gran tema que tiene muchas aristas y tiene muchas variantes. Va a ser muy interesante y estoy seguro que a la gente que está viendo el video le va a interesar. Claro, un gran tema de interés global, ¿no? Desde siglos o tal vez milenios. Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Así es muy interesante. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas acerca del nuevo orden mundial en general, para ir comenzando por lo general y luego a lo específico, ¿no? Exactamente. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es definir qué entendemos cuando hablamos de nuevo orden mundial. ¿Qué significa la frase? En sí es una frase nueva que fue empleada por George Bush padre cuando cayó la Unión Soviética. Él dijo que al caer la Unión Soviética se había generado un nuevo orden mundial. Es la primera vez en política que un gran líder menciona la palabra. A partir de ahí hacia adelante, teniendo en cuenta que hubo un cambio, o sea, del estado de la Guerra Fría, se generó un mundo unipolar y después global. A eso se refería George Bush con un nuevo orden mundial, porque el anterior se refería al esquema que ya mencioné de la Guerra Fría, la división este-oeste, capitalismo-comunismo. Y otros líderes posteriores empezaron a tomar el nombre de nuevo orden mundial. Por lo tanto, cuando mucha gente habla de nuevo orden mundial, normalmente lo que se le ocurre es un gobierno mundial secreto. Eso es lo que todo el mundo piensa. Sin embargo, el término de nuevo orden mundial es un término que puede ser usado de muchas formas. En todo caso, la hipótesis que yo manejo no es tanto que exista un gobierno mundial secreto, sino que hay grupos de poder que desean, trabajan o conspiran para crear un gobierno mundial secreto en un X determinado plazo, ¿no? Claro, hay gente que especula, ¿no?, que este orden mundial siempre ha existido, ¿no? Incluso con otros nombres, ¿no? Ya, por ejemplo, vemos en el billete de dólar, ¿no?, la frase nuevo orden secular, ¿no? O nuevo orden de los siglos, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa que este orden mundial siempre ha existido desde que el mundo es mundo, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso, no? Bueno, primero tendría que mencionar que hay un montón de teorías al respecto. Las teorías son grandes, desde que este tipo de orden es una especie de sociedad secreta o logia, tal vez una especie de logia negra que ha existido desde el comienzo de la humanidad, o al menos del comienzo de la civilización, claro, probablemente en Egipto, ¿no? Y de ahí el antiguo Egipto hasta los días de hoy. Esa es una teoría. Otra teoría dice de que es más bien de origen judío y que nace en Israel más o menos a partir del tiempo de Salomón, y que se consagra más después de la caída de Jerusalén por Tito, años 70, y los judíos que se reúnen en Yamni y otros sitios arman una especie de visión rabínica, y a partir de ahí se genera esta especie de movimiento. Pero las teorías más modernas dicen que más bien esto nace con la masonería en el siglo XVIII, porque la masonería se funda en 1717. Hay otras teorías que lo ponen en el siglo XVIII, otros lo ponen en el siglo XIX, otros lo ponen en el siglo XX. Entonces tenemos toda una variante de teorías. Mi hipótesis, la personal, es de que esto nace en el siglo XVIII con la masonería. O sea, digamos, ya se va especulando o se va creando ese concepto sobre orden mundial con el inicio de la masonería y tal vez con los Illuminati de Baviera, ¿no? Eso es lo que más o menos, eso es tu hipótesis, ¿no? Sí, más que todo con la cuestión de los masones, porque cuando uno habla del nuevo orden mundial, hay un montón de sociedades entre reales, verdaderas, ficticias, que la especie lo engranan al tema. Por ejemplo, el tema de los Illuminati, ¿no?, que es un tema popular, muy popular, que hasta hay videojuegos de eso, ¿no? Está en los cómics, está en las películas, se ha popularizado bastante. Los Illuminati solamente una sociedad secreta que estaba en Alemania, si no me equivoco, en Baviera, y que estaban tratando de infiltrarse y obtener una especie de poder en esa localidad para tratar de instalar un tipo de república, si no me equivoco, pero donde ellos lo manejaran, ¿no? Porque la tendencia es sinárquica, o sea, sinárquico quiere decir que gobiernen los sabios. O sea, los sabios según ellos, ¿no? O sea, ellos se autoproclaman sabios y dicen que ellos tienen que gobernar, ¿no? Es una especie de autarquía. Entonces, fueron descubiertos
y perseguidos, y la orden fue destruida, o sea, históricamente hablando, ¿no? Los Illuminati no duraron más que 20 a 40 años. Claro. Pero sin embargo, hay otra sociedad que se llama el de las calaveras, si no me equivoco, que está en Estados Unidos. Hay un autor que se llama Anthony Sutton, que tiene bastante información y ha escrito muchos libros sobre ellos, y también sobre las cuestiones de interacciones secretas, ¿no? Y dicen que este otro logia también vendría a ser como los Illuminati en Estados Unidos, que estos habían tenido más éxito. Pero al final no se habla mucho de ellos. Normalmente la institución conocida, que tiene alcance mundial, que sí tiene... Los masones. Exactamente, son los masones. Entonces quiere decir que para los Illuminati, porque siempre vemos a la gente que habla del orden mundial, los Illuminati, los reptilianos, esta sociedad de los Illuminati entonces ya desapareció. Sí, en verdad existió unas décadas y murió. Lo que pasa es que la cultura popular ha asociado el término con los masones, ¿no? Exacto. Y los ha unificado, o sea, como supuestamente que la cúpula masónica serían los Illuminati, algo que no se sabe, probablemente ni siquiera sea cierto. Claro, entonces en ese sentido, bueno, incluso hasta Dan Brown tuvo su novela acerca de los Illuminati, que después salió película, ¿no? Entonces, desapareciendo esta orden, lo que sí queda en la gente es el Club Bilderberg, ¿no? Esta reunión de gente que se reúne cada una vez al año, ¿no? Que dice que son 130 miembros, ¿no? ¿Tiene alguna influencia el Club Bilderberg sobre los siglos de la humanidad entonces? ¿O cómo es esto? Háblanos del Club Bilderberg, por favor. Bueno, lo que en general se puede mencionar es que este club existe, eso sí es verdad, existe, sí existe, pero exactamente no es que sea una logia, sino que es la reunión de líderes económicos y políticos mundiales en un espacio reservado, o sea, no es una asamblea pública como es el G7, el G8, ¿no? Sino que es un más privado, con el propósito de coordinar o tratar de llegar a acuerdos políticos y económicos de las diversas agendas de estos poderes fácticos económicos y políticos en una ciudad diferente cada año. Entonces, incluso este tipo de reunión formalmente no tiene nombre. Es la gente que le ha llamado así porque la primera ciudad donde se reunió justamente se llama Bilderberg. Eso creo que fue en Holanda, me parece, ¿o? Sí, creo que sí. Ya. Entonces, esta asociación existe, hay gente de poder que participa ahí. Y es probable que ellos o alguno de ellos, según las versiones, sí participen de la conspiración para el nuevo orden mundial, ¿no? Según mi tesis. Un tema muy interesante es de que en verdad la cultura popular ha estado expresando mucho esto. Es parte ya del inconsciente colectivo hablar de que hay un gobierno atrás, algo que oculto que maneja el poder, y eso se refleja mucho en el arte. Por eso que hemos mencionado libros y películas, pero por ejemplo una serie muy popular, Los Expedientes X, los X-Files, también te trata que hay un gobierno mundial o un grupo de pueblo oculto que incluso los X-Files, ¿no? Los X-Files, ahí está manejando todo ese pueblo oculto. Claro que en este caso hay una variante que es que incluye el tema alienígeno. Claro, por ahí se mezclan los reptilianos, ¿no? Exacto, los reptilianos en el inconsciente colectivo, ¿no? Exactamente, en los X-Files lo que se presenta son los grises. Los grises, que serían una especie de reptilianos por ahí, ¿no? Se dice que son unos reptilianos evolucionados. Ahora, yo no sostengo la tesis alienígeno, pero sí es bueno mencionar que existe, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver con reptilianos aparece después de los 90 para 2000, y había mencionado anteriormente que aparece en un contexto. Tal vez por influencia de la serie B, ¿no? Justo eso voy a decir, por influencia de la serie B, porque la serie B son reptilianos ocultos con una piel falsa que cuando llegan infiltran la sociedad para hacer que los gobiernos trabajen para ellos. Entonces, esta serie es de los 80s. Entonces, y después de esa serie, esta idea ha ido poco a poco calando en el inconsciente colectivo y de la cultura popular. No es raro, todo el mundo habla de esto, y ahora con el problema de la pandemia esto ha saltado a niveles gigantescos. Claro, sería bueno entonces ahora irnos a esto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, hay varios investigadores, youtubers, gente que se ha hecho pública, ¿no? Como esta doctora Chinda Brandolino, ¿no? Que habla
el coronavirus es debido a este orden mundial que quiere controlar todo, ¿no? Entonces ya está hablando de Bill Gates, de Soros, todo lo meten en un mismo saco y piensan que esto ha sido creado por ellos, ¿no? Para generar este nuevo orden mundial, ¿no? Así es, mira, yo conozco mucho sobre la doctora China Brandolino, sobre temas pro vida y algunos otros temas interesantes. Y yo no estoy de acuerdo completamente con la postura de las personas que aseguran que ya existe un nuevo orden mundial. Se lo comentó a personas que sí creen en eso, porque claro, es un tema que toca muchos áreas, ¿no? Hay ateos que creen en eso, hay evangélicos que creen en eso, hay católicos que creen en eso, hay ufólogos que creen en eso, o sea, de todos los tipos, de todas las ramas, hay muchas versiones del nuevo orden mundial. La China Brandolino presenta un esquema que es interesante, lo estuve observando en unos videos que tiene ella en YouTube y también en Facebook. Ella prácticamente te presenta un esquema en el cual, o sea, su esquema de ella, que es un esquema muy usado en estos temas de conspiración, ¿no? Existen más o menos unas 13 organizaciones financieras, según ella, y estas 13 organizaciones financieras, la principal se llama CFC, y de estas 3 organizaciones es donde se manipula el control mundial. Y de estas organizaciones diversas salen diversos tipos de líderes, ¿no? Por ejemplo, ella menciona que los principales son David Rockefeller. Rockefeller. Y Henry Kissinger. Dice que dentro de estas instituciones se encuentra el Club Trilateral, no es tan conocido, pero sí existe. Los Bilderberg, que hemos conversado. Y también se encuentra en la Reserva Federal de Estados Unidos. Bill Gates, Soros también, ¿no? Ellos están después todavía. O sea, están inferior. Sí, ya. Según la tesis de Brandolino, ¿no? Que es una tesis de las más comunes, ¿no? Claro. Sería Rockefeller el líder de esto, junto con Henry Kissinger. Y hay que entender que Rockefeller muchas veces se le indica como judío, igual que los Rothschild, que voy a mencionar después. Sin embargo, sería bueno decir que dentro del judaísmo moderno, o sea, posterior a Cristo, una persona no es judía por descendencia paterna, sino materna. Claro. Por lo tanto, muchas de las líneas familiares de Rockefeller y de Rothschild son líneas familiares de padres judíos con madres que no son judíos, por lo tanto han perdido ya la alineación formal del judaísmo. Aparte que no lo ejercen. No lo ejercen ni cultural, ni religiosamente, ni han hecho conversión, ni etcétera, etcétera. Después de ellos vendría la banca mundial, donde ahí sí está la banca Rothschild y está la banca Morgan también, que también es muy conocida. Después de ellos vendrían los organismos internacionales que trabajan con ellos o indirectamente, que se llaman, toda una pirámide. Es una pirámide, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y en general ya cuando se arma todo este esquema, porque de ahí vienen los gobiernos mundiales, nacionales, ¿no? Es de donde surge todo el esquema del orden. Y más bien figuras como Bill Gates y George Soros, que son los que se habla más ahora, son figuras un poco más modernas. Las personas de teoría de conspiración siempre hablaban de Rothschild y después de Rockefeller. En todo caso, la figura de George Soros sí es muy polémica porque patrocina diversos tipos de iniciativas que son rechazadas por muchas personas, ¿no? Lo que tiene que ver con el aborto, la ideología de género, ese tipo de temas, ¿no? En el caso de Bill Gates, más bien, la cosa no estaba tan clara, ¿no? Porque se le acusa a él de que sus vacunas han dejado secuelas y cosas así. Iba a ir, sí. Y hasta donde yo he investigado, no es verdad nada de eso. Claro. No tiene denuncias internacionales, no tiene denuncias nacionales de los países que supuestamente afectados, como la India, ¿no? O, si no me equivoco, en África también, ¿no? Y en el caso de Bill Gates, que es el principal millonario formal de la Tierra, también se le acusa porque él hizo una conferencia unos años atrás hablando del coronavirus. Cuando en verdad el coronavirus es un tipo de virus que hemos mencionado antes, que es el término se indica no un individuo, sino una familia.
Una familia de virus, ¿no? Una familia de virus. Y el SARS que afectó China en el 2003 es un coronavirus. Entonces estamos hablando pues que había ya un coronavirus que había generado una pandemia local ya pues como 17 años atrás, ¿no? Es por eso que viendo el potencial del coronavirus, de los coronavirus, así en plural, para generar pandemias, es que Bill Gates hizo esa asamblea, ¿no? Esa conferencia, esa ¿no? conferencia para prevenir pandemias. Entonces, a partir de ahí hubo la cuestión conspiranoica. O sea, en otras palabras, yo no veo evidencia que lo culpa a Bill Gates, aunque tampoco yo podía poner manos al fuego que no tiene nada que ver, ¿no? Claro. En este sentido, ahora que ya se están probando las vacunas, la rusa, la china, que parece que sí son efectivas, sobre todo la rusa, hay mucha gente que podría especular también de que todo esto fue creado por Bill Gates, y eso lo propone Chinda Randolino para colocar un microchip, ¿no? Y sobre eso controlar. Me parece un poco futurista y demasiado ya conspiranoico, ¿no? Incluso hablan de que Bill Gates no tiene nada que hacer creando vacunas siendo un personaje informático, ¿no? Claro, lo que pasa es que Bill Gates es conocido por ser filántropo. Entonces su interés en la vacunación no es necesariamente económica, teniendo en cuenta que las vacunas valen poco, ¿no? Los su interés es humanitario de que las vacunas salgan. De todas maneras, detrás del tema de las vacunas siempre se va a mover dinero, ¿no? Todos los laboratorios, el de Oxford, el chino, etcétera, de Estados Unidos, todos necesitan capital de los laboratorios para trabajar, y ese capital es financiado por privados, que después los estados son los que van a pagar para poder comprar y dárselo a la población al precio más pequeño posible. Por ejemplo, creo que una vacuna normal entre la china o la rusa debe estar desde un promedio de $4, que pueden ser 2 aplicaciones, ¿no? Entonces es una cantidad pequeña por individuo que el Estado cancela. Obviamente que si eso lo multiplicas por los millones y millones, más una cantidad grande, ¿no? Entonces yo creo que esto también se obedece a la mentalidad conspiranoica. Hay ciertos patrones que surge la mentalidad conspiranoica. Una de ellas son un tipo de sesgo, los sesgos cognitivos que las personas tenemos cuando pensamos sobre algo. Tenemos inclinaciones ya que vienen por la evolución de la persona a interpretar las cosas de ciertas formas. Una de esas es que cuando hay una crisis o hay un problema, las personas tendemos a pensar en negativo, tendemos a pensar que todo está mal, tendemos a pensar que todo está catastróficamente mal, pero cuando en verdad no es así. O sea, hay un problema sí, pero es un problema solucionable, es un problema atendible, es un problema que necesita su tiempo, tal vez algunos años, pero que es superable. En cambio, la persona que tiene este sesgo va a partir de ahí a aumentarle más y le va a añadir más cosas. Y muchos de estos son rumores, o son fake news, o son yo opino, yo presiento, me dijeron, el otro dijo. Y cuando se presentan las evidencias, muchas veces estos documentos que se salen no tienen la suficiente probabilidad, no tienen el suficiente fundamento. Entonces, cuando una persona llega a este nivel, te habla, como está pasando ahorita en el caso de la pandemia, te habla de plandemia. Plandemia, justo ese término iba a hablar, ¿no? Como esta plandemia, ¿no? Que ya le han cambiado a plandemia, como si esto hubiera sido un virus creado intencionalmente, ¿no? Por este orden mundial nuevamente, ¿no? Tú dentro de tus estudios has descartado esta hipótesis. Sí, ¿por qué? Porque está probado científicamente que el virus es natural. Es natural. Porque hay todo un estudio genético. No es de laboratorio. No es de laboratorio. Hay todo un estudio genético que lo determina en cuanto a la mayoría que lo analiza un laboratorio. Hay que entender que este es un tema de ciencia, por lo tanto hay que recurrir al método científico. Si sale alguien por ahí, puede ser un epidemiólogo, puede ser otro científico, y dice lo contrario, te presenta la hipótesis contraria porque han salido, ¿no? No, esto es creado en laboratorio, ¿no? Hay una china que dice eso, también está un francés también, ¿no? El que descubrió el SIDA, uno que ganó el premio Nobel, claro. Ese mismo, y también está una pionera de Estados Unidos, creo que se llama Judy Meekops, una cosa así. Entonces, hay que entender que cualquiera puede presentar una hipótesis, pero esa hipótesis tiene que ser probada. O sea, no se puede caer en la falacia de autoridad.
Falacia de autoridad. No es suficiente que salga alguien con diplomas a decir algo. Eso que está diciendo tiene que ser probado por los pares, por análisis en revistas internacionales de ciencia, donde los otros científicos prueben su versión. Y la posición de todas estas personas no está probada, más bien está probado lo contrario. Entonces, no ha sido creado en laboratorio, no ha sido soltado a propósito, no están tirándolo con aviones ni con drones. Y otra cosa interesante, que tampoco lo están metiendo en las vacunas para enfermar más gente, ni las vacunas tienen nanorobots o chips nanométricos para dominar a la gente, o que las antenas 5G, que en verdad no existe la antena 5G, existe la banda 5G, tampoco enferma a la gente, ¿no? Y al final la gente se refugia más bien en lo contrario, en lo supuestamente alternativo, y así se cae en estafas o remedios milagrosos. Nuevamente, ¿por qué la gente tiende a asociar a los judíos como peligrosos, ¿no? Justamente tu libro lo menciona, ¿no? Los peligrosos judíos masónicos, y siempre hay este tema de sionismo, ¿no? Sí. Incluso en el ciudadano común que no ha investigado podrías asociar el término sionismo prácticamente con sicario, ¿no? Cuéntanos qué es el sionismo, ¿no? Y por qué está asociado con el orden mundial en la mentalidad colectiva, ¿no? Básicamente el sionismo es el movimiento judío para que el pueblo judío tenga un estado independiente donde vivir y no esté repartido en el mundo, sufriendo persecuciones, sufriendo diversas vejámenes. Y el propulsor a final del siglo XIX fue Theodor Herzl. Entonces él estaba haciendo diversos congresos. El primero fue el de Basilea, creo que en 1897 por ahí, para empezar a formar esta idea. Entonces al sionismo se le ha acusado de conspirar para que, bueno, es una acusación, ¿no? Para conspirar para que obligar a los judíos a ir a Israel. Y hay otra teoría o hipótesis que dice que detrás del sionismo lo que se oculta es la ambición de un gobierno mundial, ¿no? Justamente de ahí salen tesis como la de los protocolos de los sabios de Sion. O sea, siempre este concepto de que el judío es el malo. El malo, ¿no? El malo. Entonces, normalmente esto surge de grupos antisemitas. Ahí ha habido históricamente un conflicto muy grande entre judíos y no judíos, en parte con relación al cristianismo. Entonces, dentro de un conflicto siempre hay partes resentidas, ¿no? Hay muchos cristianos que tienen resentimiento con los judíos y desconfianza. Por lo que mataron a Cristo, por así decirlo. Así es, más conflictos posteriores en la historia. Y obviamente hay muchos judíos que son muy resentidos de los cristianos y de los occidentales por los guetos, las persecuciones, las muertes, las acusaciones, y después obviamente el holocausto nazi, ¿no? Y ahí también hay temas de conspiración, como que si en verdad fueron 6 millones, si fueron menos, ¿no? Autores como Salvador Borrego, por ejemplo, cuestionan todo esto, ¿no? Pero en caso de este orden mundial, descartaríamos entonces su existencia como tal, no desde la connotación que tiene la persona común, ¿no? Sería simplemente los monopolios que siempre existen en toda empresa, ¿no? En la empresa farmacéutica, en la empresa militar, etcétera, ¿no? Y este concepto de este grupo de gente que controla el mundo, ¿de dónde surge en tu opinión, no? Lo que pasa es que siempre hay ciertas visiones de que el mal va creciendo en el transcurso del tiempo. En la tradición judía lo dice. Si lees el libro de Zacarías, se habla del día de Yahvé, en el cual los malos rodean a Israel, que es el pueblo elegido, y Dios viene y lo salva. En el cristianismo está en el Apocalipsis. Y en otras versiones está en otros lados, ¿no? Que siempre hay un dominio de parte de las personas de auge de poder en ciertas versiones, porque estamos hablando de una versión más o menos secular, pero en otras versiones también hay presencia religiosa, y dentro de la cual la lucha del bien contra el mal, de Dios y Satanás, en el caso judío-cristiano, más cristiano, se manifiesta ahí también, ¿no? Que detrás de todos estos
luchas seculares, históricas. Está la presencia de Marlino, que está tratando de poner un espacio para su dominio, y ahí también sale el tema del anticristo, ¿no? y tantos temas que están por ahí, ¿no? En el caso de los judíos te hablan de una especie de antimesías. Entonces hay un anticristo, ¿no? Sí, hay un anticristo. Nada más también ese concepto de anticristo no es solamente cristiano, sino ya eres judío. También en las tradiciones rabínicas se habla de antimesías, varios siglos también hacia atrás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya para ir terminando, ¿qué puntos te gustaría tocar que son básicos sobre este orden mundial, ¿no? Que ha quedado todavía en el tintero, ¿no? Bueno, para ir terminando este video, claro. Perfecto. Yo creo, en primer lugar, que hay que ver lo que tiene más evidencia, no disparar los fantasmas. El Priorato de Sion no existe, los Illuminati no existen. O ya desaparecieron, ¿no? O bueno, no existen ahora, ¿no? Desaparecieron. Claro. Una cosa chiquita. Hay sociedades X, sociedades por ahí. Logias, ¿no? Logias que son más pequeñas. Hay logias que no son conspiranoicas, son logias que se formaron para motivos políticos. Incluso logias abiertas como los masones, por ejemplo. Claro, más bien yo creo que las logias masónicas, sí, por el testimonio de sus miembros y algunos documentos que han salido a la luz, sí tienen la característica de tener una especie de lobby de poder. Yo creo en todo caso de que si hay mayor evidencia, es un grupo de personas que se puede decir que están vinculados a todo este grupo de poder que he mencionado, reales o hipotéticos, financieros o políticos, o tal vez hasta religiosos, porque se afirma que hay masonería que se infiltra en las religiones, que hay sacerdotes masones que se han infiltrado, etcétera. Está en esta sociedad. Y sobre este punto quiero recomendar la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII de 1884, donde toda esta cuestión de los masones está ahí. Es toda una encíclica dedicada al estudio y el actuar de la conspirador de la masonería. Obviamente que ya su actitud ya estaba vista por la Iglesia de comienzo, en una constitución apostólica llamada In Eminenti de 1738 por el Papa Clemente XII, teniendo en cuenta que la masonería nace en 1717, o sea, 21 años después ya la Iglesia responde a eso, y hasta ahora se mantiene la excomunión a cualquier católico que pertenezca a una sociedad secreta cuyos principios vayan contra el catolicismo, como en el caso de la masonería. Yo creo que por ahí hay que investigar, por ahí hay que jalar la pita, porque al final con temas de conspiranoia no vamos a hacerlo bien, y crear un nuevo orden mundial total nos lleva a un montón de conspiranoia de reptilianos, conspiranoia de las áreas 5G, que las vacunas nos quieren meter, que nos van a meter un chip controlador. Muy bien, muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos, un saludo para todos los oyentes, y si la gente quiere comentar en redes sería interesante para hacer un buen biofeedback. Excelente, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, sí.